Efesios capítulo 4, por favor, vaya conmigo hasta allá. Efesios 4:11. Hay beneficios de vivir bajo autoridad. Cuando usted entiende que todo lo que proviene de Dios se recibe cuando estamos bajo los principios, obedeciendo y caminando según lo que Él nos ha ordenado. Una de las cosas más importantes para alguien, recibir un milagro, recibir una dirección de Dios, recibir cualquier cosa de parte de Dios, usted tiene que hacerlo caminando bajo autoridad. Bajo autoridad. Es más, quiero decirle, si usted quiere tener autoridad sobre enfermedades, sobre los demonios, sobre cualquier problema, si usted quiere tener autoridad y decir: yo quiero que cuando yo ore, yo recibir sanidad, o cuando yo tenga un problema, yo puedo decirle ese problema que se quite del medio. La única forma que usted pueda ejercer autoridad en el reino de Dios es que usted camine y viva bajo autoridad. No hay otra forma. No hay otra forma. Si usted no se sujeta a nadie, si usted es un rebelde, si usted es un desobediente, si usted es alguien que no le gusta estar bajo la cobertura pastoral, usted es alguien que nunca podrá hacer uso de la autoridad que solamente proviene del cielo, que viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni de variación en él. Así que les digo algo: ustedes quieren recibir milagros en sus vidas, vivan bajo autoridad. Sométanse bajo la autoridad, primero del Señor, segundo de su palabra, y tercero de lo que Él ya ha establecido. En este caso dice la Biblia que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entienda algo: Dios es el que pone pastores y autoridades espirituales sobre la gente. Si tú vienes a una iglesia y no entiendes este principio de estar bajo autoridad, cuando alguien está bajo autoridad puede aprender, puede ser formado, puede ser enseñado y ayudado en cómo conquistar cosas espirituales que tal vez tú solo nunca podrás hacerlo. Porque la Biblia dice que Él mismo constituyó. No pienses que el pastor es alguien que, decidió ser pastor no, Dios es el que pone pastores. En este tiempo la gente se pone como pastor, pero no son gente que tienen el respaldo de Dios. Porque cuando alguien Dios lo pone, Dios lo respalda. Al quien Él llama, Él lo capacita. Y cuando Él lo capacita, lo respalda en cada cosa que pueda desarrollar. Por eso entienda algo: usted tiene que estar bajo autoridad de aquellas personas que Dios puso sobre iglesias, sobre un grupo o sobre una nación también. En este caso, Dios pone una influencia en los hombres de Dios, porque si Él los constituye, Él los prepara. Si Él los prepara, Él es quien los forma. Y si Él los forma, entonces Él también los va a usar. Quiero que sienta algo y que entienda algo: que usted tiene un pastor que ora por usted, que le predica la palabra, que de alguna forma, si usted le cae bien o no, es el instrumento que Dios va a usar. Y si no es este el lugar, vaya al lugar donde usted sienta que ese es el lugar que Dios le constituyó o que Dios le puso a alguien para enseñarlo. Cuando usted entiende este principio, usted se va a desarrollar. Pero usted tiene que entender el beneficio de estar bajo autoridad. Yo sé que algunos hombres dicen: yo no me le sujeto ni a mi mujer, y no me lo voy a sujetar tampoco a ese pastor. Pero es un principio dado por Dios. La Biblia dice, Efesios 4:11, póngalo en la pantalla: Él mismo. ¿Quién es Él mismo? Jesús. Porque está hablando anteriormente, póngame el verso que dice: y Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Jesús, aquel que llevó cautiva la cautividad. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Esto del pastorear es un don dado por Dios.
llámele don ministerial, llámele, valga la redundancia, llamado. La gente que está pastoreando es porque Dios los llamó. Dios los llamó. Entonces, lo que debe asegurarse usted debe asegurarse que la persona que lo está pastoreando a usted fue Dios quien lo llamó. No fue que él mismo se puso. Porque si él mismo se puso, van a estar dando vueltas en el mismo lugar. Nunca van a poder arrancar ni despegar, ni los creyentes que están bajo esa autoridad, ni aquel líder que pretende hacer algo que no se le fue encomendado hacer. Pero cuando usted está bajo autoridad de un hombre que Dios puso, usted tiene una garantía de crecer, de desarrollarse, de avanzar, de conquistar cosas en Dios. Por eso le digo algo, asegúrese de que su pastor es un hombre llamado por Dios, o su pastora. En este caso, nosotros. ¿Y cómo lo asegura? Usted dice, bueno, si le dio dones y le dio un llamado, entonces dice el verso 11, él mismo constituyó, él mismo los estableció, los nombró, los ungió para eso, para que desarrollaran un movimiento, no, un ministerio apostólico, profético, evangelístico y finalmente de enseñanzas y pastoral. Dice el próximo verso, ¿para qué? Para que Dios pone a un pastor sobre una iglesia, para que Dios pone un pastor sobre ti. Dice el próximo verso, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios me pone a mí sobre ti para que tú seas formado, para que tú seas entrenado, para que tú seas enseñado, porque dice la Biblia, perfeccionar a los santos no es otra cosa que ayudarlos a ser mejor cada día. Si tú te dejas pastorear por mí, tú vas a ser mejor para Dios. Le repito, si usted se deja pastorear por mí, a fin de perfeccionar al creyente, los santos, aunque usted no se sienta santo, Dios lo ve santo. Porque la sangre de Cristo lo hace santo. La sangre de Cristo lo hace digno. A fin de perfeccionar a los creyentes, que es lo mismo o se traduce a santo, para la obra del ministerio. ¿Para qué es eso? Para el servicio a Dios. Para el servicio a Dios. Usted no puede venir a una iglesia para entretenerse. Usted no puede venir a una iglesia para tener una relación con los hermanos y tener amistades. Usted tiene que venir a la iglesia para servir a Dios, porque a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del servicio. Ahora le digo algo, uno de los frutos que Dios va a evidenciar en mi ministerio, en mi llamado, es que usted se aboque a servir a Dios. Es que usted quiera, desee y se levante a servir a Dios. ¿Por qué? Porque para eso Dios me puso a mí sobre usted. Para ayudarlo, para enseñarlo, para perfeccionarlo, para la obra del ministerio, que no es otra cosa que el servicio. Y dice para la edificación, habla de crecimiento. Para la edificación, para que cada día usted crezca y se desarrolle más como iglesia o como cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante estar bajo autoridad y vivir bajo autoridad, porque usted se perfecciona para servir a Dios y va desarrollándose y va creciendo. ¿Hasta cuándo? Dice el próximo verso. ¿Cuál es la meta de todo esto? Dice la Biblia, próximo verso, hasta que todos lleguemos, incluyéndome a mí que lo pastoreo. Cuando yo le pastoreo a usted, Dios me permite a mí crecer junto con usted. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos podamos tener un mismo espíritu. Hasta que todos tengamos el mismo deseo de amar, de servir al Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Si algo debemos trabajar en esta iglesia, es para que usted tenga el conocimiento de Jesús, lo conozca, no solamente le reciba, sino que lo conozca a Él. Los pastores deben trabajar muy duro para que la gente se parezca a Jesús. No a ellos, sino a Jesús.
Pablo dijo: para que Cristo sea formado en vosotros. Por eso es que algunos trabajan poniéndole una fachada, le dice a la mujer: póngase la cara paliducha, agárrese un moño y póngase la pierna peluda y una falda larga. Y entonces pero no es eso. Dice: hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Los creyentes en la iglesia tienen que conocer a Jesús. Usted tiene que conocer a Jesús, amarlo a Él, adorarlo a Él. Que cuando usted venga aquí, usted tenga una relación cercana con Él. Que cuando se trate de recibir una sanidad, usted lo reciba porque usted lo conoce a Él. Los líderes no pueden desviar la atención y pretender decir: bueno, es que a mí me usa Jesús y yo soy el ungido y yo soy el que Dios usa. No, olvídese, Dios puede usar hasta un burro o un pollino para montarlo. Dios puede usar hasta una quijada de burro para derrotar a los enemigos. Así que nadie puede creerse más alto y nadie puede decir a la iglesia: bueno, si yo no oro por ti, no puedes ser sanado. Si yo no te predico, tú no puedes ser bendecido. Mentira. Nosotros como líderes tenemos que dirigirlo a ustedes a Jesús, porque dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. ¿Alguien puede decir amén? No deje que ningún líder lo desvíe diciéndole: tú tienes que rendirme honores, tú tienes que rendirme pleitesías, tú tienes que, porque en ese momento ya deja la gente de tener un conocimiento del Hijo de Dios y empieza a tener conocimientos de doctrinas de hombres, de formas de hombre, de métodos de hombre. Les digo algo, pastores que me ven, que yo sé que me ven por internet, les digo algo: mientras ustedes sigan pegando a la gente hacia ustedes, ustedes tendrán menos gente. Pero cuando ustedes decidan pegar la gente a Jesús, todos ellos vendrán de todas partes y usted no tendrá que hacer ningún esfuerzo para crecer, porque el mismo Jesús los atraerá todos a ellos. ¿Alguien puede decir amén? Por eso mi interés es que usted tenga el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cuál es mi meta como pastor? ¿O cuál es mi meta para formarlo usted? Póngame el verso. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ya se lo dije, y al conocimiento del Hijo de Dios. Y esta es su meta, mire: lograr que usted sea un varón y una varona. Vale para los dos, varón y varona. Mire a su hermano que tiene a su lado, dígale: hermana varona, hermano varón. La Biblia dice varón y hembra, pero la varona se le puede llamar porque fue sacada del varón. Un varón perfecto. Un varón perfecto. ¿Por qué? Porque para perfeccionar a los santos, la palabra te va perfeccionando, la predicación te va perfeccionando, el ejemplo que un pastor te da te va perfeccionando o te va distorsionando. Un varón perfecto a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. Usted tiene que parecerse a Cristo, porque esa es su meta en cuanto a la formación que se le da en un lugar. En un lugar se le enseña a orar, se le enseña a adorar al Señor, se le enseña a vivir una vida apartada para Él. Y dice mi Biblia que este es el trabajo pastoral. El trabajo pastoral es perfeccionarlo a usted en el servicio a Dios, para que usted cada día crezca y se desarrolle como cuerpo y como iglesia, para que usted un día llegue a ser muy parecido a Jesús. Muy parecido a Jesús. Aunque le falta mucho, tiene la genética, tiene lo necesario para un día parecerse a Jesús. ¿Alguien puede decir amén? A la medida y a la plenitud de Cristo. Ahora bien, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Dice mi Biblia, dice tu Biblia en el verso 7, que debemos tener siempre en nuestras mentes a los que nos dirigen, o sea, a nuestros pastores y a nuestros líderes. Cuando dice acuérdense, está hablando de que ténganlo siempre presente en sus mentes. Lo que más nos cuesta, y termino, es vivir bajo autoridad.
Vivir bajo autoridad no es nada fácil. El creyente tiene que empezar a ver a sus líderes, a sus pastores, como autoridad espiritual. El creyente tiene que aprender a ver a su pastor como una autoridad espiritual. Quiero que vaya conmigo a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, casi que les suplicamos, hermanos, que reconozcan, tengan un reconocimiento de los que trabajan entre vosotros. Está hablando de estos líderes espirituales. El daño que tiene la iglesia es tratar de igualarse a un hombre que Dios llamó. Y puede ser que sea de carne y hueso igual que tú. Puede ser que también cometa errores igual que tú. O tal vez que se equivoque y duerma y todo eso igual que tú. Pero tiene algo diferente. Ha sido llamado por Dios. Dice, os ruego, hermano, os rogamos que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden, que es el hecho de dirigen. Presidir y dirigir es lo mismo. Os dirigen en el Señor. Los que os amonestan, los que los hacen volver de su error a una amonestación, es hacerle reflexionar a usted y hacerle que usted corrija un camino y agarre otro camino, y lo hace volver del error. Próximo verso. Y dice, mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Y que los tengáis en mucha estima. Otra palabra, que ustedes aprecien a su pastor. Dice la Biblia, y que los tengáis en mucha estima. En mucha estima. Y eso es lo que no entiende. La religión critica el hecho de que podamos honrar a un pastor, decirle, bueno, pastor, yo lo honro con palabras, el día de su cumpleaños lo felicito, le mando un texto bíblico bien bonito, o le mando, bueno, lo que sea. La gente, la religión critica esto, y muchas veces tal vez a usted le dicen, usted lo que tienen es una idolatría con ese pastor. Dígame, con esa pastora. No, hombre. Pero ellos no entienden que el beneficio no es para el hombre de Dios, porque la Biblia dice que Dios va a levantar un hombre de Dios y va a ponerle un pueblo. Pero el asunto es que lo dice la Biblia, que hay que tenerlo en mucha estima. En otras palabras, hay que amarlo. Yo dije, hay que amarlo. Y tal vez no suena bien, bueno, pastor, porque usted está obligando a la gente que lo ame, porque lo dice la Biblia. Y porque eso realmente es provechoso. ¿Por qué razón usted tiene que tenerlo en alta estima? Vamos a ver, yo quiero que haga un ensayo. Que usted diga, duro, diga, te amo, pastor. Te amo. Ahora diga, te amo, pastora. Óigame, yo no tengo que contratar a nadie para decirle estas cosas. Hay algunos pastores que tienen que buscar a alguien de la Quinchinchina, lejos por allá, y decirle, bueno, dígale a esta gente ahí que no. ¿Sabe por qué lo hago? Porque siento que ustedes están caminando en esta palabra. Y ustedes son bendecidos por esto. Dios los bendice cuando ustedes caminan bajo esta influencia o bajo esta autoridad. Que os tengáis en mucha estima por amor y por causa de su obra, de su iglesia. De su iglesia. Le digo algo, muchos de ustedes llegaron aquí, llegaron destrozados por el diablo, algunos apestosos a demonios. Y poco a poco han sido liberados, están oliendo a gloria, a cielo, o están oliendo diferente ahora. Por causa de su obra. Y luego dice, y tened paz entre vosotros. Quiero terminar diciéndole esto, y va a quedar otro mensaje para una continuación. Pero quiero hablarles de Jesús. Mi Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el mayor, y después de Él no hay más nadie más grande, porque Él es el más grande. Cuando Él viene a la tierra a desarrollar un ministerio apostólico, profético, pastoral, de maestro, bueno, los 5 ministerios los desarrolló Él. Y viene y Él comienza su ministerio. Y cuando Él comienza su ministerio, lo primero que hace, óigame, lo primero que hace no es un milagro, no es levantar un paralítico. Lo primero que hace es buscar a un hombre llamado Juan el Bautista.
Cuando Juan el Bautista lo ve en el río Jordán, lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Lo voy a traducir a mi traducción criolla. Ahí viene el papá de los helados. Ahí viene el papá de todos los papás. Este es el más grande de todos. Juan el Bautista le reconoce su ministerio, le reconoce la grandeza, le reconoce que, bueno, y lo señala. Todo el mundo mira a Jesús. Y bueno, Jesús en ese momento no dice: bueno, sí, yo soy el más grande. No, él bajó y le dice: Juan, vengo a someterme a tu ministerio. Juan, vengo a que tú me bautices a mí. Juan se echa a reír y le dice: ay, primo, estás echando broma. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres más grande que yo? Jesús le dice, léalo en su Biblia luego en la casa. Jesús le dice: es necesario, Juan, que yo cumpla toda justicia. Cuando tú te sometes bajo autoridad, tú cumples una justicia divina. Cuando tú dices: yo voy a reconocer, yo voy a estimar, yo voy a amar, yo voy a obedecer, y de alguna forma voy a empezar a honrar a este hombre de Dios o a esta mujer de Dios, tú estarás cumpliendo en el cielo toda justicia. Jesús le dice: Juan, bueno, no me quieres bautizar, te ordeno que me bautices, porque yo vengo a someterme a tu ministerio. Porque si usted lee un poco acerca de lo que dijo Jesús, Jesús dijo: después de Juan no habrá alguien más grande que él. Él es uno de los más grandes, pero nunca el discípulo será mayor que su Señor o su maestro. Y es por eso que la gente daña su destino profético, su futuro en Dios, por pensar que puede alcanzar algo antes que lo alcance sus autoridades espirituales. Y le digo algo para que usted entienda: como las luchas espirituales suyas nunca serán iguales que las luchas espirituales mías. Los demonios con que usted pelea no son los mismos demonios con que yo tengo que pelear. Por eso, entienda algo: Jesús se somete y dice: yo quiero dar un ejemplo de lo que es el ministerio realmente, y yo quiero tener autoridad sobre todos los enfermos. Yo quiero tener autoridad sobre el diablo. Yo tengo que someterme, estar bajo autoridad, Y Jesús se somete. Juan el Bautista lo bautiza. Toda la gente estaba perpleja diciendo: bueno, ¿quién es este? No dice que es el Cordero de Dios y ahora lo está bautizando. ¿Va a ser uno más de los discípulos de Juan? ¿Tendrá ahora que...? No. Y dice mi Biblia que sucedió algo. Cuando Jesús se bautiza, se mete al agua, dice la Biblia que el cielo de manera inmediata, si lo pueden poner en la pantalla por favor, creo que está en Mateo 3, el cielo se abre, el Espíritu Santo baja en forma de paloma, y hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Jesús, después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos se abrieron. Le pregunto: ¿cuántos milagros había hecho Jesús para que los cielos se le abrieran? Ninguno. ¿Cuántos enfermos había sanado Jesús para que los cielos se abrieran? ¿Cuántos demonios había reprendido Jesús para que los cielos se abrieran? Y entonces digo que tal vez los cielos se le abren por la obediencia de someterse a un ministerio que tenía vigencia, que Dios estaba usando en alguna manera. Los cielos se te van a abrir a ti el día que tú decidas someterte a la autoridad y decirle: yo lo voy a reconocer como mi pastor, y esa será la boca que Dios va a usar para reprenderme, para exhortarme, para enseñarme y también para bendecirme. Por eso termino diciéndole: ningún pastor, ninguna autoridad espiritual, ningún profeta, ningún apóstol, ningún doctor en teología, ningún enfermero en lo que sea, tiene el poder de maldecirlo lo que Dios bendice. Un pastor Dios no lo pone para maldecir a nadie, para decirle a la gente que le va a caer la maldición si se van de la iglesia. Un pastor Dios lo pone para bendecir, para ser ejemplo, para impartir y para revelar a Jesús.
Usted ve el resultado del ministerio de Jesús. Pues tome ese mismo ejemplo y sométase a la autoridad. A muchos no le cuadraba Juan porque se vestía raro. A muchos no le cuadraba Juan porque comía grillos y comía langosta con miel. Los agarraba, metía los grillos en la langosta y sonaba todo como chicharrones. Todo el mundo decía, guaca, qué asco Juan. Pero Juan comía langosta, pero era el que Dios estaba usando en el momento. Así que si usted quiere ver días buenos, si usted quiere ver victorias, si usted quiere ver cielos abiertos, aprenda a caminar y a vivir bajo autoridad. Denle un aplauso fuerte al Señor. Iglesia, no desmayes en tu oración. Aun cuando no tienes fuerzas, aun cuando no tienes ánimo, aun cuando ves que no hay salida, lo peor que tú debes o puedes hacer es dejar de orar. Debe convertirse en un ente sensible a la presencia de Dios. Hay una necesidad dentro de ti, se llena y se suple solamente cuando alguien ora a Dios.